Pensé que estaba teniendo una conversación privada. Le dije a mi hermana que si pudiera volver atrás, no me habría casado con mi esposo. Lo dije sin pensar demasiado. Giré la cabeza, y ahí estaba de pie en la puerta. Lo había escuchado todo. No dijo nada. No reaccionó. Solo me miró como si algo dentro de él acabara de romperse. No debía haber dicho eso. Ni en broma. Ni en voz alta. Pero lo hice. Y lo peor no fue que me escuchara, fue la forma en que me miró. No había rabia. No había reclamo. Solo un vacío extraño que me atravesó el pecho. Por un segundo pensé que iba a decir algo, que iba a gritar, a reclamar, a reaccionar como cualquier persona en su lugar. Pero no. Se dio la vuelta y simplemente se fue. Y yo me quedé ahí, en la cocina, con mi hermana mirándome como si acabara de arruinar mi propia vida, mientras intentaba convencerme de que no era para tanto. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Me llamo Lidia, tengo 32 años y, sinceramente, no sé en qué demonios estaba pensando ese día. Estaba sentada en la cocina, hablando sin cuidado con mi hermana Daniela sobre algo que probablemente nunca debí decir en voz alta. Ya sabes cómo es, te desahogas, hablas de más, y después te das cuenta de que debiste cerrar la boca. Esa fui yo. No creo que quisiera que él me escuchara, pero tampoco hice mucho por evitarlo. Le dije a Daniela, así sin más, que si tuviera que empezar de nuevo mi vida, no elegiría a Eduardo. Lo dije con una ligereza estúpida. Como si no fuera gran cosa. Como si estuviera hablando de algo trivial, y no del hombre con el que prometí pasar el resto de mi vida. Ni siquiera sé por qué lo dije. Tal vez estaba aburrida, o tal vez solo quería que alguien me diera la razón. Eduardo estaba en la otra habitación, tranquilo, probablemente mirando el teléfono como siempre hace cuando llega del trabajo. No estaba haciendo nada malo. Pero lo dije igual. Y entonces, ese silencio. No era el silencio de Daniela. Ella está acostumbrada a mis arrebatos. Era otro distinto, más pesado, más incómodo. Como si la presión del aire cambiara de golpe. Giré la cabeza lo justo, y ahí estaba. Parado en el umbral. No dijo nada. Ni siquiera parecía enojado. Solo me miró un segundo, completamente inexpresivo, y salió de la habitación. El sonido de la puerta principal al cerrarse me revolvió el estómago. No esperaba que se fuera, la verdad. Pensé que discutiría, que me reclamaría algo, o que al menos me diría que le había molestado. Pero irse así, eso no era propio de Eduardo. Él siempre ha sido el que se queda. El que aguanta. El que espera a que a mí se me pase el mal genio. Supongo que por eso no me preocupé de inmediato. Me repetí que solo estaba desahogándome, que ni siquiera lo había dicho en serio. Que era una de esas cosas que uno suelta sin pensar cuando habla con alguien de confianza. Pero incluso mientras intentaba convencerme de eso, había algo que no terminaba de encajar. Porque, si soy honesta, uno no dice ese tipo de cosas de la nada. Aún así, prefería aferrarme a la idea de que no era para tanto. Que él estaba exagerando. Que, como siempre, eventualmente volvería como si nada. ¿No es lo que hace la gente con sus hermanas? Dices cosas que no sientes porque se supone que ellas lo entienden. Daniela se quedó mirándome en silencio, con una expresión rara, como si no supiera bien qué decir o como si estuviera procesando algo que no le cuadraba. No dijo nada de inmediato, pero su cara lo decía todo, y eso me incomodó más de lo que quería admitir. Lidia, empezó, dudando, creo que te pasaste. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo al instante. No tanto por lo que dijo, sino por el tono. No me estaba atacando, pero tampoco estaba de mi lado. Ay, tampoco es para tanto, solté, con una risa que sonó más forzada de lo que esperaba. Eduardo se pondrá dramático un rato y luego se le pasará, como siempre. Daniela frunció el ceño, pero no insistió. Y yo me aferré a esa salida fácil. A esa idea de que no había sido nada grave, porque aceptar lo contrario en ese momento habría significado admitir que acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. Las horas pasaron y Eduardo no volvió. Al principio no le di demasiada importancia. Lo llamé una vez y, cuando no contestó, le escribí un simple ¿estás bien? Tampoco respondió. Me dije que si quería tomarse su tiempo, era cosa suya. No iba a rogarle por algo que, en mi cabeza, ni siquiera era tan grave. Pero a medida que avanzaba la tarde, esa seguridad empezó a resquebrajarse. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si algo estuviera fuera de lugar. Para cuando cayó la noche, ya no sabía muy bien qué sentir. Una parte de mí estaba molesta, incluso ofendida por la forma en que se había ido sin decir nada. Pero otra,
mucho más incómoda, empezaba a preguntarse dónde estaba y por qué no daba señales. Intenté distraerme. Me quedé mirando el teléfono, pasando videos sin prestarles atención, fingiendo que no estaba pendiente del sonido de la puerta. Cada pequeño ruido me hacía levantar la cabeza, esperando que fuera él. Pero nunca lo era. Cuando finalmente me fui a la cama, me repetí que al día siguiente todo volvería a la normalidad, que Eduardo aparecería como si nada y esto quedaría como una exageración más. Pero esa noche no dormí. A la mañana siguiente, su lado de la cama seguía intacto. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto por su ausencia, que ahora se sentía mucho más evidente. Su cepillo de dientes en el baño, sus zapatos en la entrada, todo en su sitio, como si fuera a volver en cualquier momento. Le escribí de nuevo, esta vez sin pensarlo demasiado. ¿Dónde estás? ¿Podemos hablar? Vi el mensaje enviado y me quedé esperando, mirando la pantalla más de lo que quería admitir. No hubo respuesta. Ahí fue cuando algo empezó a molestarme de verdad. No tanto por lo que había pasado, sino por el silencio. Nunca he sabido manejar bien que me ignoren. Prefiero una discusión, incluso una pelea, antes que ese vacío en el que no sabes qué está pensando la otra persona. Se lo conté a Daniela más tarde, esperando que, al menos, me diera la razón. Pero no lo hizo. Lidia, tal vez deberías disculparte, me dijo, con más cuidado del habitual. La palabra me cayó mal al instante. ¿Disculparme por qué? Respondí, demasiado rápido. No hice nada tan grave. Daniela no insistió, pero su silencio fue suficiente para incomodarme. Intenté justificarme. Decir que solo había sido un comentario, que él lo había escuchado fuera de contexto, que cualquiera se desahoga hablando con su familia. Pero mientras hablaba, algo no terminaba de sostenerse. Y eso fue lo que más me molestó. Al final del día, la incomodidad ya no me cabía en el cuerpo. No entendía cómo habíamos pasado de una simple frase a esto. ¿Quién se va así, sin decir nada, dejando todo en el aire? Era absurdo. Inmaduro. Pero mientras más lo pensaba, menos convincente sonaba mi propio enojo. Porque Eduardo no era así. Nunca lo había sido. No hacía escenas, no desaparecía, no jugaba a castigarme con silencio. Si se había ido sin decir una palabra, no era para llamar la atención. Y eso fue lo que empezó a inquietarme de verdad. Intenté ignorar esa sensación, seguir aferrada a la idea de que estaba exagerando, de que en cualquier momento iba a volver como siempre. Pero ya no se sentía igual. Por primera vez, la posibilidad de que esto no fuera temporal empezó a tomar forma en mi cabeza. Y no me gustó nada. Las horas seguían pasando y no había ni rastro de él. Intenté llamar a su madre, más por necesidad que por lógica, pero tampoco sabía nada. Eso terminó de inquietarme. Si no estaba con su familia, entonces, ¿dónde estaba? Intenté tranquilizarme recordando cómo es Eduardo. No es impulsivo, no es de hacer locuras ni desaparecer sin motivo. Siempre ha sido predecible, incluso demasiado. Era una de las cosas que a veces me desesperaban de él. Pero ahora esa misma idea jugaba en mi contra. Porque si alguien como él se había ido así, sin decir nada, tenía que haber una razón. Y probablemente no era una buena. Cuando volvió a caer la noche, ya no podía fingir que no me afectaba. Me movía por la casa sin saber qué hacer, con el teléfono siempre cerca, revisándolo cada pocos minutos aunque sabía que no había nada nuevo. Quería escribirle otra vez, pero me contenía. No quería parecer desesperada. No quería darle esa satisfacción. Aún así, cada vez que la pantalla se iluminaba, el corazón me daba un salto. Pero nunca era él. Pasó otro día y Eduardo seguía sin dar señales. Intenté mantenerme ocupada, hacer como si nada, pero ya no me salía. Cada pequeño ruido me hacía reaccionar, y cada vez que miraba el teléfono sentía esa mezcla incómoda de expectativa y frustración. La irritación volvió, más fuerte que antes. No entendía cómo podía hacer algo así. Irse sin decir nada, dejarme aquí sin una explicación, ¿qué clase de adulto hace eso? Pero esa rabia ya no se sentía tan firme como antes. Porque, en el fondo, sabía que Eduardo no funcionaba así. No hacía berrinches, no jugaba a desaparecer para dar lecciones. Si se había ido, no era por impulso. Y fue ahí cuando el pensamiento apareció, sin que pudiera evitarlo. ¿Y si esta vez no iba a volver? Intenté apartarlo al instante, como si no quisiera darle forma. Pero ya estaba ahí, clavado. Porque si Eduardo había tomado una decisión así, probablemente no era momentánea. Y eso significaba que, por primera vez, esto podía ser definitivo. Cerca del mediodía me llamó Daniela. ¿Has sabido algo de él?
Preguntó con cuidado, como si midiera cada palabra. No, respondí. Y la verdad, esto ya es ridículo. Él es el que está haciendo un drama, no yo. Escuché su suspiro al otro lado de la línea. Lidia, tú empezaste todo esto. Sentí el impulso inmediato de colgarle. Le solté que se suponía que debía estar de mi lado, pero en cuanto lo dije, algo me pinchó por dentro. No estaba equivocada. Sí, la había embarrado, pero tampoco había sido para tanto. La gente se desahoga todo el tiempo. Él estaba exagerando. Eso tenía que ser. En la tarde decidí que ya no iba a quedarme esperando. Si él no volvía, yo lo iba a encontrar. Llamé a un par de sus amigos. Uno de ellos, Miguel, se mostró realmente sorprendido y me preguntó si todo estaba bien. Tuve que morderme la lengua para no responderle mal y fingí que solo estaba preguntando por curiosidad. Manejé sin rumbo durante casi una hora. Eduardo no es de desaparecer así. No se va a bares, no duerme en casas ajenas sin avisar. Es estable. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿dónde demonios estaba? Cuando regresé, la casa seguía igual de vacía. Sus zapatos en la entrada, su cepillo en el baño, todo en su sitio, como si en cualquier momento fuera a cruzar la puerta. Fue entonces cuando revisé la cuenta bancaria, más por desesperación que por otra cosa. Y ahí apareció un cargo de un hotel ese mismo día. No estaba con su madre. No estaba con amigos. Estaba solo. En un hotel. No supe si sentir alivio o rabia. Estaba bien, sí, pero me estaba evitando. Como si yo no mereciera ni una sola palabra. Llamé al hotel. La recepcionista me soltó el discurso de siempre sobre privacidad y se negó a darme información. Estuve a punto de perder la paciencia, pero terminé colgando. Escribí un mensaje. Sé dónde estás. ¿Puedes dejar de actuar como un niño y volver para que hablemos? Me quedé mirándolo unos segundos, y lo borré. Si quería seguir con ese juego, adelante. No iba a rogarle. Pero el nudo en el estómago no desaparecía. Odiaba esa sensación. No tener el control. No saber qué estaba pasando. Se suponía que Eduardo era el que siempre volvía, el que cedía, el que me dejaba decir lo que fuera y luego hacía como si nada. Así funcionábamos. Entonces, ¿por qué esta vez era diferente? A la mañana siguiente, despertar en la casa vacía ya me pesó de verdad. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era inútil. A media tarde no aguanté más y manejé directo al hotel, sin importarme cómo se viera. La recepcionista me dio exactamente la misma respuesta. Es mi esposo, le dije, conteniendo la frustración. Solo necesito saber si está bien. Me respondió con una sonrisa educada que no significaba nada. Salí de ahí sin respuestas. Y fue en el auto, con las manos todavía sobre el volante, cuando por fin lo sentí sin poder evitarlo, miedo. No esa inquietud incómoda de antes, sino algo mucho más claro. Porque, si era honesta, esto no se trataba solo de lo que le dije a Daniela. No era la primera vez que hablaba de más. No era la primera vez que ponía lo que yo sentía por encima de él. Tal vez esta vez simplemente se había cansado. Aún así, no estaba lista para disculparme. Necesitaba verlo primero, asegurarme de que estuviera bien, sobre todo, encontrar la forma de arreglar esto sin quedar como la culpable. Si algo se me da bien, es hablar para salir de los problemas. Y esto tenía que ser solo otro problema más. ¿Verdad? No tuve que esperar mucho más para ver a Eduardo. Esa misma noche, después de lo del hotel, la puerta principal por fin se abrió y ahí estaba. No dio un portazo ni aventó las llaves como seguramente habría hecho yo. Entró con una calma que me descolocó al instante. No pude leerle la cara, y eso me inquietó más que cualquier grito. Yo estaba lista para pelear, para defenderme, para darle la vuelta a todo. Pero esa tranquilidad era 1000 veces peor. Dejó el bolso junto al sofá y se quedó mirándome un momento, como si ya hubiera tomado una decisión antes de entrar. Tenemos que hablar, dijo al final, con una voz firme, sin emoción. Sí, ya lo creo, respondí, cruzándome de brazos. Se sentó y me hizo un gesto para que hiciera lo mismo, pero no me moví. Me quedé apoyada en la barra de la cocina, marcando distancia, fingiendo que nada de eso me afectaba. ¿Vas a explicarme por qué desapareciste 2 días enteros? Le solté, intentando sonar tranquila, aunque no lo estaba. Eduardo respiró hondo antes de contestar. No desaparecí. Estaba decidiendo si tenía sentido volver. Sentí como esa frase me caía directo en el pecho, pero no iba a mostrarlo. Ay, por favor, dije, rodando los ojos. ¿De verdad todo esto por un comentario? Me sostuvo la mirada sin apartarla. No fue un comentario. Fue lo que realmente piensas, solo que esta vez lo dijiste en voz alta.
Lo dije en confianza, hablando con mi hermana. No era para tanto. Claro, respondió con calma. Lo suficiente como para decirlo, pero no lo suficiente como para hacerte cargo. Apreté la mandíbula. Estás exagerando. No, dijo. Estoy escuchándote con atención por primera vez. Eso me irritó más. Bueno, tal vez no te elegiría otra vez. ¿Y qué? La gente cambia. Tú cambiaste. Eduardo asintió despacio, como si ya hubiera aceptado eso antes de que yo lo dijera. Sí, cambié, pero me quedé. No supe qué responder de inmediato. Me quedé cuando empezaste a tratarme distinto, continuó. Me quedé cuando dejaste de verme como antes. Me quedé cuando todo lo que hacía dejó de ser suficiente para ti. No levantó la voz en ningún momento, pero cada palabra pesaba más que un grito. No me vengas con eso, ataqué. Tú también cambiaste. Te dejaste estar, te volviste predecible, ya ni lo intentas. Eduardo inclinó apenas la cabeza, sin perder la calma. ¿Sabes qué es lo curioso? Que mientras tú estabas evaluando si yo seguía siendo suficiente, yo nunca te puse a prueba. Sentí el golpe, pero me aferré a mi postura. Solo estoy siendo honesta. No, me corrigió. Estás siendo cómoda. Ser honesto también es hacerse cargo de lo que uno dice. Entonces ahora resulta que yo soy la mala, dije, molesta. No, respondió con tranquilidad. Resulta que ya no estoy dispuesto a seguir ignorando lo que dices. Algo en su tono me descolocó por completo. Te acostumbraste a que siempre me quedo, añadió. A que siempre cedo. Y eso no es amor, Lidia. Es costumbre. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. He cometido errores, claro, continuó. Pero nunca te hice sentir que eras una opción que podía replantearme cuando quisiera. El silencio entre los dos se volvió pesado. Yo no merezco eso, dijo al final. Negué con la cabeza, intentando recuperar el control. Podemos arreglarlo. Solo estás reaccionando en caliente. Eduardo soltó una leve exhalación, casi como si esa idea ya no tuviera sentido para él. No, Lidia. Esto es lo más claro que he tenido en mucho tiempo. Eso me golpeó peor que cualquier grito. Se levantó despacio y tomó su bolso. Pasé años intentando ser suficiente para ti, añadió. Hoy entendí que ese nunca fue el problema. El aire se me quedó corto. ¿Entonces cuál era? Me miró directo, sin dudar. Que tú nunca ibas a estar satisfecha con alguien que sí te eligiera. Sentí el impacto completo, como si me hubiera dejado sin defensa. Necesito algo distinto, continuó. Y por primera vez, también me necesito a mí. Eduardo, intenté decir, pero ya no había nada que detener. Ya no pinto nada aquí, concluyó, sin levantar la voz. No gritó. No hizo una escena. Simplemente se fue. Y en ese silencio que dejó atrás, entendí algo que no quería aceptar. Esta vez no había nada que discutir, ni nada que arreglar. Lo había perdido. Las semanas siguientes fueron un golpe de realidad que no supe cómo encajar. Eduardo no volvió, ni siquiera para recoger su correo. La casa no solo estaba vacía, el silencio se sentía pesado, como si me recordara constantemente lo que había perdido. Empecé a escribirle más seguido, buscando cualquier excusa para abrir una conversación. Sus respuestas llegaban, pero eran breves, correctas, distantes. Espero que estés bien. Pasó este fin de semana por mis cosas. Nada más. Ni reproches, ni preguntas, ni una sola grieta por donde entrar. Ahí entendí algo que no me gustó nada. Ya no estaba hablando conmigo como alguien que me quería, sino como alguien que ya había cerrado esa puerta. Cuando llegó el fin de semana, me aterraba verlo. Pero cuando entró por la puerta, no parecía el mismo. Se había arreglado la barba, la ropa le quedaba mejor, incluso se movía distinto. Hasta olía diferente. No quería admitirlo, pero se veía mejor que en mucho tiempo. Como si soltarme le hubiera hecho bien. Hola, dije, torpe, intentando sonar normal. Hola, respondió, sin más, apenas inclinando la cabeza. No preguntó cómo estaba. No se detuvo. Fue directo a la habitación y empezó a guardar sus cosas como si yo no estuviera ahí. Lo seguí, incapaz de quedarme en silencio. Eduardo, ¿podemos hablar? Ni siquiera dejó de empacar. ¿De qué? De nosotros. Esta vez sí se detuvo. Me miró, pero no había duda en su expresión. No hay un nosotros de qué discutir, Lidia. Eso lo dejaste bastante claro. Sentí cómo se me cerraba la garganta. No quise decirlo así. Negó con la cabeza, sin dureza, pero sin abrir espacio. Si lo quisiste decir. Solo que no pensaste que ibas a tener que sostenerlo después. Me acerqué un poco más, sintiendo cómo se me quebraba la voz.
No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, respondió. Y no fue por una conversación de 5 minutos. Hizo una pequeña pausa antes de seguir, como eligiendo bien cada palabra. Fue por años sintiéndome así sin decirlo en voz alta. No supe qué decir. Es la forma en que me hablas, continuó. La forma en que me miras. Es esa sensación constante de que, haga lo que haga, nunca voy a estar a la altura de lo que esperas. Intenté mantenerme firme, pero ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Me equivoqué, lo sé. Pero podemos arreglarlo. Siempre lo hacemos. Eduardo soltó una leve risa, sin humor. No, Lidia. Siempre lo tapábamos. No es lo mismo. Eso me dejó sin aire. Nunca me había sentido tan poco respetado, añadió. Tan poco deseado. Y lo peor es que me quedé. Bajé la mirada. Me quedé intentando entender qué estaba haciendo mal, continuó, cuando en realidad lo que estaba pasando era que tú ya no querías estar aquí, solo que no querías ser la que lo dijera en voz alta. Sentí el golpe completo. ¿Entonces eso es todo? Pregunté, odiando lo débil que sonaba. ¿Te rindes así? Eduardo me sostuvo la mirada, firme. No me estoy rindiendo. Me estoy eligiendo. Por primera vez en mucho tiempo. El silencio se volvió insoportable. Puedo cambiar, susurré. De verdad. Él bajó la caja que tenía en las manos y negó despacio. Ojalá lo hagas. Pero hazlo por ti. Porque yo ya no puedo quedarme esperando a que algún día decidas valorarme. Sentí como todo se me venía abajo. No quiero perderte, dije, sin poder contener el llanto. Por favor. Me miró durante unos segundos. No había enojo en sus ojos, solo una calma que dolía más. Ya me perdí demasiado tiempo a mí mismo intentando no perderte a ti, dijo en voz baja. Y eso, no lo pienso volver a hacer. No hubo nada más que decir. Agarró su caja y salió. Y esta vez, cuando la puerta se cerró, supe que no era como las otras veces. No era una pelea más. No era algo que pudiera arreglar con palabras. Era el final. Los días siguientes intenté llenarlos de cualquier cosa para no pensar. Trabajo, salidas, ruido, lo que fuera para no volver a esa casa vacía. Pero nada funcionaba. Porque no era solo la casa. Era todo lo que había dentro de ella sin él. Eduardo no solo se llevó sus cosas. Se llevó la versión de mi vida donde yo todavía importaba para él. 3 meses después lo volví a ver. Fue en una cafetería. Estaba sentado frente a una mujer. Estaban riendo. Se veía bien. Tranquilo. Feliz. Más de lo que lo había visto en años conmigo. Por un segundo quise acercarme, interrumpir, recordarle que aún seguía siendo mi esposo. Pero no me moví. Me quedé ahí, observando desde lejos, entendiendo algo que llegó demasiado tarde. No lo había perdido en ese momento. Lo había ido perdiendo poco a poco, y nunca quise verlo. Cuando levantó la mirada y me vio, su sonrisa desapareció apenas un instante. Luego me hizo un gesto leve con la cabeza, educado, distante, y volvió a lo suyo. Como si yo ya no tuviera ningún lugar en su mundo. Y en ese momento lo entendí todo. Pasé tanto tiempo señalando lo que a él le faltaba, que nunca fui capaz de ver todo lo que sí me estaba dando. Y cuando por fin lo vi, ya era demasiado tarde. Por primera vez en mi vida me sentí completamente sola. Y tuve que admitir una verdad que me dolió más que todo lo demás. Eduardo no fue quien falló en nuestro matrimonio. Fui yo. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.